Quiero invitarlo para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 23. Y del capítulo 23 quiero invitarlos para que vea conmigo el verso 47. Lucas 23 y verso 47. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Repito, entonces el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y entre las cosas que señalábamos, planteamos que fue un tiempo de profunda confrontación de Jesús para con los religiosos de su tiempo. Fue un tiempo donde Él se dedicó a observar el sistema cultico de Israel, el sistema cultico de los religiosos. Y desde luego, cuando terminó de observar ese sistema religioso, sufrió profunda indignación. Esa fue una semana donde Él vio el atropello a través de las ofrendas sacrificiales, donde llana y sencillamente se engañaba a la gente, se planteaban absurdos de la vida que tenían como intención esquilmar no a la oveja, sino esquilmar a la gente que había ido a dar los sacrificios. Por el otro lado, como resultado de esa indignación, expulsó a los cambistas del templo, aquellos que negociaban, y la premura de ellos no era acercar al ser humano a Dios, sino la premura de ellos era acercarse ellos al bolsillo de los seres humanos. Por el otro lado, en medio de aquella profunda indignación, no viendo en el corazón de los religiosos de su tiempo una postura de arrepentimiento, entonces les llamó ladrones y les dijo que habían convertido la casa, el templo, en una cueva de refugio para ellos. Todo esto como resultado de mirar dentro de esa experiencia de observación del sistema cultico, vio también a una mujer viuda que a la hora de la ofrenda, ante la soberbia de algunos que daban en abundancia, ella dio simplemente un par de monedas, y Jesús le dijo a sus discípulos: esta mujer ha dado más que todos ellos. Hablamos también el domingo pasado de la cronología histórica de Jesús
a lo largo de esa semana, yendo y viniendo de Betania hacia Jerusalén. Salió de Betania para entrar a Jerusalén el domingo pasado y desde luego se mantuvo todo el proceso yendo y viniendo de Betania hacia Jerusalén para de esta manera presentar algunas parábolas con respecto al plan y el propósito de Dios, maldiciendo a la higuera por no dar frutos y finalmente orando en Getsemaní y pidiéndole a Dios la intervención de su voluntad en favor de la raza humana. Hoy me gustaría hablarles de un personaje que recoge el más hermoso de los testimonios de Jesús y lo recogió interesantemente después de su muerte. Los centuriones eran los representantes de la ley, eran los que establecían el orden en el imperio romano. Era la fuerza del imperio manifestada en medio de estos hombres militares, porque a fin de cuentas, para que el imperio se presentara fuerte, necesitaba centuriones fuertes que pudieran representarle bien. Y es extraordinaria esta historia, porque desde luego esta historia anticipa un hecho posterior, plantea una profecía y demarca un sentido profundo del plan de Dios para con toda la humanidad. El Evangelio presenta precisamente cómo la fuerza de la gracia del amor de Dios es capaz de conquistar lo más poderoso del imperio. Posteriormente a la muerte de Jesús, el imperio romano se encendió contra los cristianos, provocando en ellos millares de hombres mártires y mujeres mártires, haciendo escarnio de los cristianos. Sin embargo, la historia de la cristiandad, de los primeros días de la cristiandad, plantea precisamente la intención de Dios para llegar al imperio que en aquel momento era el imperio más fuerte y que desde luego estaba representado a través de los centuriones. De hecho, a un centurión fue al que Jesús se refirió cuando en un momento dado dijo que no había visto en todo Israel a una persona con tanta fe como la tenía aquel centurión. En la historia del ministerio del apóstol San Pablo se cuenta que Pablo estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones, pero tal vez no había estado tan cerca de la muerte como cuando sucedió el naufragio. La historia bíblica dice que cuando sucedió el naufragio, los militares que allí iban junto con el centurión Julio pensaron que para evitar que los reos de muerte, incluyendo a Pablo, se escaparan como consecuencia del naufragio, lo mejor era matarlos a todos. Pero sin embargo, Lucas en el capítulo 27 de Hechos dice que Julio tenía tanta empatía, el centurión tenía tanta empatía con Pablo, que para evitar que a Pablo lo mataran, ordenó que a ninguno de los reos se les iba a quitar la vida, aunque se escaparan. Fue precisamente la persona de un centurión el primer convertido en todo el mundo gentil.
fue como resultado de un centurión que las puertas del evangelio se abrieron de par en par para que toda la gentilidad pudiera conocer de la gracia y del amor de Dios. Cuando uno lee estas historias de estos centuriones que representaban la fuerza, que representaban la autoridad, que representaban todo el poderío del imperio romano, uno descubre que el evangelio, con su mensaje de amor, con su mensaje de misericordia, es mucho más fuerte que cualquier gobierno, que cualquier nación, que cualquier ejército, que cualquier imperio bélico. De hecho, la historia de este centurión al que vamos a referirnos en la mañana de hoy es una historia interesantísima, porque es el último, es el que cierra toda la historia del evento de la muerte y pasión de Jesucristo. Es como si hubiera sido el narrador, es como si hubiese tenido el último papel de aquel evento. De hecho, es a través de él y es mediante él que el imperio romano, representado por él, hace una exclamación con respecto al Cristo de la cruz para decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión que fue asignado a la seguridad y el orden del día en que Jesús fue llevado al patíbulo tenía una serie de tareas y de responsabilidades muy particulares. Número uno, por ser él la persona asignada por el imperio para que todo el proceso se llevara a cabo a cabalidad, tal y como estaba establecido por la ley romana, este centurión tenía a su cargo la supervisión de la muerte de Jesucristo. Él estaría allí presente. De hecho, el término centurión se ha vinculado con el número 100, pero no necesariamente los centuriones tenían 100 personas a su cargo. Algunos tenían 30, algunos tendrían 40, 60, algunos 80 y otros tal vez un poco más de 100. Pero a fin de cuentas, este hombre estaba ese día encargado con un equipo de hombres que le acompañarían para supervisar el proceso de la muerte de Jesús en el patíbulo de la cruz. De hecho, fue él la persona responsable que obligó a Jesús a llevar la cruz sobre sus hombros. Fue él el que dio la orden. Fue él el que en el camino tuvo el proceso de llevar consigo el letrero que identificaba al reo a la hora de su muerte. Fue él, el centurión, el que tenía la responsabilidad de ordenar cuándo y cuántos azotes se le darían a Jesús camino al Gólgota. Y desde luego era él el responsable de desnudar el cuerpo de Jesús para entonces ordenar los clavos y exigir que se levantara el palo y de esta forma pendiera Jesucristo desde la cruz. Lo que es interesante sobre todo este proceso es que las palabras finales que debió haber dicho este centurión eran las siguientes: luego de todo este proceso, luego de todo estas responsabilidades cumplidas,
este centurión tenía que gritar voz en cuello: se dio cumplimiento a la orden imperial. Eso era lo que él tenía que exclamar. No tenía que exclamar nada más, porque a fin de cuentas Jesús iba al patíbulo de la cruz como resultado de una orden imperial. Por esa razón él estaba allí. Por esa razón le acompañaban y le asistían unos soldados. Por esa razón él tenía que cumplir a cabalidad con todo el protocolo. Mire qué interesante. Este hombre tenía que gritar allí, voz en cuello: en el día de hoy se dio cumplimiento a la orden imperial. Sin embargo, en lugar de decir en el día de hoy se dio cumplimiento a la orden imperial, este hombre dijo: alabado sea Dios, este verdaderamente es su Hijo. Los que han estado aquí en funciones militares y cuasi militares van a entender muy bien lo que yo voy a mencionar ahora. Cuando uno ha estado en funciones militares o cuasi militares, tal vez el ejecutar una orden la primera vez afecta un tanto la emoción. Por ejemplo, arrestar a un individuo, el primer arresto siempre afecta. Decirle a alguien: usted no puede pasar por aquí, la primera vez, siempre afecta. Pero cuando eso se hace todos los días, cuando es parte del proceso cotidiano de la vida, llana y sencillamente se hace con tal naturalidad. Probablemente para usted llegar a contemplar un cuerpo maltrecho en una escena de un crimen sería algo que usted no pudiera tolerar. Sin embargo, yo he visto manejando cuerpos desmembrados a la misma vez que se come un sándwich y se bebe una Coca-Cola, porque ya sencillamente el proceso ya ha alterado y ha eliminado esas emociones. Este hombre centurión estaba acostumbrado a este proceso. Este hombre, el centurión, estaba acostumbrado a este mecanismo muy natural, porque Jesús no era el primer reo de muerte en el patíbulo de la cruz. De hecho, cuando Jesús tendría aproximadamente unos 12 a 15 años, allí, más o menos en aquella misma área, se habían establecido 1000 cruces, porque matar en cruz era el proceso más normal que ejercía el imperio cuando quería de alguna manera imponer su autoridad entre los pueblos que se resistían. Y desde luego los judíos se resistieron al imperio constantemente. Tan es así que el imperio no aguantó más y en el año 70 decidió, en lugar de pender a otro hombre en una cruz, decidieron llana y sencillamente barrer de la historia a la nación de Israel, destruyendo su ciudad, destruyendo sus muros y destruyendo su templo. Este centurión estaba bien acostumbrado a este proceso. Ahora, para que un proceso que se hace de forma y manera cotidiana impacte a alguien, tiene que darse una serie de elementos muy particulares. Por ejemplo, para que un juez sea impactado por la declaración de un individuo
en una silla de estrado. Oiga, tienen que darse unas particularidades extraordinarias, porque llana y sencillamente ese juez está tan acostumbrado a escuchar los discursos de la gente que es otro cliente más, es otra persona más. Pero para que un juez se detenga ante una declaración de alguien y pueda tomar una reacción diametralmente opuesta a lo ordinario, a lo cotidiano, tiene este individuo que haber marcado en la psiquis de este juez una postura totalmente distinta. Este centurión, al que le asignaron el proceso de la muerte de Jesús en la cruz, estaba acostumbrado a ese proceso. Pero ¿qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo llevar a una posición distinta? ¿Qué lo hizo alterar las palabras de su protocolo final? ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Que en lugar de decir hoy se ha dado cumplimiento a la ley imperial, en lugar de ello exclamó verdaderamente: este es el Hijo de Dios. ¿Qué cosas lo llevaron a tal confesión? De seguro, este centurión tenía en sus manos un expediente que probablemente diría: este es el reo llamado Jesús de Nazaret, con 33 años de edad, crimen, delito, se hace llamar el Hijo de Dios. Atenuantes. Confrontaba a los judíos con la ley, y esta última semana le hizo la vida cuadritos a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas de Jerusalén. Probablemente dentro del expediente estaba la nota. Pilato lo quiso dejar libre, pero el pueblo se rebeló y no quiso la libertad de Jesús, prefiriendo mejor la de Barrabás. Pero bajo ese expediente, bajo esa información que tal vez tendría el centurión, ¿qué cosas pudo haber visto este centurión en la cruz que le llevaron a cambiar su protocolo? Pues mire, entre las cosas que tuvo que haber visto este centurión fue el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, cuando dice que él fue llevado al patíbulo de la cruz y Dios puso sobre de él el pecado de todos nosotros, y siendo abatido y siendo maltratado y siendo latigado, no abrió su boca. Yo creo que esto tuvo que haber impresionado enormemente, porque desde luego usted puede pedirle al reo, o usted puede pedirle a su asesino clemencia en tanto y en cuanto usted crea que hay posibilidad de la clemencia. Pero cuando la persona se da cuenta que el asesino no va a tener clemencia, automáticamente el reo se convierte en una fiera de defensa. De alguna manera va a querer impactar la psiquis del asesino. Inicialmente va a decir: ten clemencia, no me hagas esto, no me mates, déjame vivir, tengo familia. Pero tan pronto se percata de que este criminal no va a dar paso atrás a su determinación, automáticamente
la psiquis cambia su disco y enfrenta al criminal como en ese momento entienda que debe enfrentarlo. Pero no va a negociar la dignidad del ser. Jesucristo tuvo que haber impactado al centurión porque él enmudeció. A Jesús no le importó la dignidad del ser. A Jesús no le preocupó ni siquiera que lo llevaran como un reo con derechos al patíbulo. La Escritura dice que llana y sencillamente para que se cumpliera la Escritura no abrió su boca. Esto tuvo sin lugar a dudas que haber impactado profundamente al centurión que estaba en la cruz. Por el otro lado, allí pendido de la cruz, Jesús ahora hace una profunda y maravillosa exclamación. ¿Qué pudo haber impactado a este centurión? Pues sin lugar a dudas, a este centurión lo impactó. ¿Sabe qué? La comparación de un ladrón que estaba a su lado, que llana y sencillamente profería insolencias, que profería palabras soeces, que inclusive increpaba a Jesús diciéndole: oye, si tú eres lo que alegas ser, por lo menos haz algo por ti y por mí también. Pero ¿sabe cuál era el impacto que sufría el centurión de la cruz? Que mientras Jesús padecía en el Calvario, su primera expresión fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera impresión del centurión fue contemplar a un moribundo justificando a quienes le quitaban la vida. Aquello tuvo que haber alterado la psiquis de aquel centurión. Perdonar a quien le está quitando la vida. Perdonar a quien se está burlando. Perdonar a quienes están gritando improperios. Perdonar a aquellos que llana y sencillamente le han declarado impostor, mentiroso, ruin, porque no han podido entender la visión, la vocación y la entrega en su ministerio. Note bien que lo que Jesús hizo constantemente para el pueblo fue defenderlos de las manos de aquellos que los atropellaban. Pero es precisamente el pueblo el que ahora grita que hay que matarlo. Ante la conducta de cualquiera otro, probablemente el reo hubiera gritado que se los lleve el diablo entonces. Pero este impactaba la psiquis del centurión cuando justificaba la conducta equivocada del pueblo, diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A fin de cuentas, el Evangelio es perdón. A fin de cuentas, el Evangelio es justificación. A fin de cuentas, el Evangelio es empatía. A fin de cuentas, el Evangelio es ponerse en el zapato del otro. A fin de cuentas, el Evangelio es plantear que la conducta del ser humano no es como resultado de su maldad inherente, sino que es como resultado de su profunda equivocación, de no conocer la gracia, de no conocer la misericordia, de no conocer el amor y la justicia de Dios. El centurión fue impactado porque nos quiere mensaje a nosotros también, que en ocasiones
vemos lo extraordinario como ordinario. El centurión fue impactado porque también nos quiere dar a nosotros un mensaje con perfecta claridad. Lo que el Evangelio proclama con respecto al perdón no es para que lo veamos de manera ordinaria. Lo que el Evangelio proclama con respecto al perdón no es para que simplemente lo tengamos como expresiones dentro de nuestros himnos y dentro de nuestros cánticos litúrgicos. Lo que el Evangelio proclama con respecto al perdón es que Dios siempre, 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 siempre y siempre justificará la conducta del ser humano, invitándole a un encuentro con la gracia para transformarlo sin pretender condenar. La Biblia dice, porque Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y esto se lo pudiéramos aplicar al de la tómbola. A ese que tal vez usted ha dicho es un desgraciado. El Evangelio diría, porque Jesucristo no vino para condenar al matón de la tómbola, vino para que el matón de la tómbola pueda ser salvo a través de la gracia de Jesús. O aprendemos a ser evangélicos o renunciamos al Evangelio, pero no podemos ser evangélicos a nuestra manera. Déjele eso a Frank Sinatra, déjele eso a Paul Anka, déjele eso a los cantantes que cantaron la canción. Los cristianos tenemos que ser evangélicos a la manera de Dios. Aquel centurión tuvo que haberse impactado profundamente cuando Jesús sintió el peso de todo el pecado de la humanidad. Óigame, y no estamos hablando del pecado más grande que usted entiende, que a veces decimos el pecado más grande es el adulterio. No, el hablar del adúltero mal también es pecado, igual de grande. El pecado más grande es el abuso de un niño. No, querido, cualquier cosa que ofenda el propósito y la voluntad de Dios para con nuestra vida es igual de pecaminoso y de horrendo. Cuando la Biblia dice que Dios puso todo el pecado de todos nosotros, óigame, esa dimensión todavía no la hemos comprendido bien. Cuando la Biblia dice que Dios puso sobre de él el pecado, imagínense que la descripción es que el pecado era como una llaga putrefacta. Jesús, como consecuencia del pecado, se convirtió en una llaga. Cuando la Biblia dice que por su llaga nosotros somos sanados, no está planteando necesariamente la sanidad física. Cuando dice que por la llaga de Jesús nosotros somos sanados, lo que está planteando es el acto soteriológico, el acto de la salvación. Es como consecuencia del Cristo que se ha convertido en una llaga, que en medio de su desesperación dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como resultado de ello que él vive la experiencia de la desesperación y del desamparo, porque Jesús cargó con el pecado del adulterio y con el pecado del chisme. Y cargó con el pecado del abuso infantil, pero también cargó con el pecado de la injusticia más simple y más sencilla que los seres humanos cometemos. Él cargó con todo el pecado de la humanidad, con aquellos pecados que aún dentro de nuestras fronteras éticas nunca estaríamos dispuestos a cometer. ¿Sabía usted eso, verdad? Hay pecados
que nuestra moralidad no nos permite cometerlo. Hay pecados que nuestra conducta ética no nos permiten cometerlo. Hay pecados donde llana y sencillamente hay un repudio natural de nuestra naturaleza, que diríamos, no, eso no, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Pero ¿sabe qué? Si ha sido practicado por la vida de un ser humano, aunque todos los seres humanos lo rechacemos, en la cruz Jesucristo llevó el peso de ese pecado. ¿Qué cosas vio en la cruz el centurión que tal vez lo llevó a hacer esta extraordinaria confesión? Probablemente cuando allí en el Gólgota uno de los ladrones que no estaba dispuesto a vociferar improperios contra Jesús porque a fin de cuentas lo vio como uno que padecía igual que ellos. Luego de haber reprendido a su compañero de dolor, miró a Jesús para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué cosa extraordinaria! Óigame, yo he vivido momentos de dolor donde no he perdido el humor y donde no he perdido la compostura para dejar de hacer lo que he estado haciendo. Como por ejemplo, mientras predicaba, una vez terminé, fui llevado al hospital para operarme de apéndice porque prediqué con un dolor de apendicitis y no estaba dispuesto a dejar de predicar por el dolor. Como por ejemplo, he predicado con dolor de piedra para luego salir a botar una piedra. Como por ejemplo, el día que mi madre partió a la presencia del Señor mientras eran las 6 de la mañana y yo estaba al lado de ella, recostado, llorando por su partida. En ese momento recibí una llamada telefónica de alguien para pedir oración y consejería, y yo no le dije que estaba en dolor. Yo llana y sencillamente me puse en una esquina de la cama para atenderle en su dolor y para atenderle en la consejería. Pero en el umbral del dolor hay límites, y probablemente la razón de ello es que yo no he llegado al límite. Yo he pensado en eso en varias ocasiones. ¿Dónde estaría el umbral de mi dolor? Bueno, el umbral de mi dolor tiene un límite. Lo que pasa es que probablemente no he llegado a él. Si yo llegara a él, con toda honradez, dejaría de predicar feliz de la vida. Con toda honradez le diría a la gente de ustedes: me excusan, pero yo me levanto, me monto en el carro y voy al hospital y digo: tengo un dolor tremendo. Pero es que no he llegado al límite. Ahora, hay un límite en el dolor. Jesús en medio del dolor, del peso del pecado de toda la humanidad sobre su cuerpo, en medio del dolor y de la angustia que padecía como consecuencia de haber sentido que Dios lo había abandonado, porque tenía que morir el hombre, porque tenía que experimentar el dolor del pecado de toda la humanidad. Aún así, todavía se ocupa del prójimo, porque en Jesús, la misión es el prójimo. Y en Jesús no hay dolor que le evite el prójimo. No hay angustia que le evite interactuar con el ser humano. No hay sufrimiento, ni siquiera el experimentar el abandono de Dios fue causa para Jesús decirle a aquel ladrón: mira, no te puedo atender, chico, tú no ves que yo estoy con dolor.
¿Es que acaso tú no entiendes que yo estoy también sufriendo? No, la visión y la vocación de Jesús es salvar. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Por lo tanto, el Jesús de la cruz estaba consciente que en medio de su dolor, Él no podía negarse a su misión. Su misión era salvar. Y cuando aquel ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en medio del dolor y de la desesperanza, se volteó para decirle, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si por algo yo lo reconozco como buen ladrón, no es por bueno, porque por bueno no estaba allí. Si por algo lo reconozco como buen ladrón, es porque se robó el cielo en fracciones de segundo. No había llegado todavía al umbral de aquel dolor que le desconectara de su realidad. Llamó a Juan y llamó a María. Y cuando ambos se acercaron hasta el madero, allí con una ternura especial hacia su madre y con una admiración y un reconocimiento extraordinario a su discípulo amado, le hace entender que nadie llega al umbral del dolor como para olvidarse de las responsabilidades que se deben tener con sus seres queridos. En una sociedad que va rumbo a la deshumanización, donde cada día contemplamos que la ruta rápida al estilo del correcamino que llevamos nos crean impedimentos los que están en nuestro entorno. Cuando hoy nuestro egocentrismo nos lleva a pensar que más importante soy yo que mis hijos, que más importante soy yo que mis hijas, que más importante soy yo que papá y que mamá, que más importante soy yo que mis nietos y mis seres queridos. Cuando este proceso banal de individualismo que nos arropa se va haciendo cada vez mayor en la psiquis de nosotros los humanos, allí estaba Jesús, todavía interesado en una madre. Allí estaba Jesús, todavía ocupándose del deber y de la responsabilidad de un buen hijo. Allí estaba el centurión. Tendría que estar absorto mirando este escenario. ¿Qué tipo es este? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que reaccione de esta manera? ¿Cómo es posible que responda de esta forma ante estas situaciones? Finalmente, el dolor colma todas sus neuronas. Y en su grito de sed, no aceptó la posca porque prefería la manifestación del amor sacrificial, porque un amor que no duele no es amor. Yo me gané para el evangelio a un coronel de la policía ya fallecido, y un día me dijo: Moisés, tú sabes lo que implica este uniforme. Tú sabes lo que implica ponerse esta guerrera con estas 4 estrellas en cada hombro. Pero yo te voy a confesar algo a ti que yo no le he confesado a ningún oficial aquí. Me dijo: yo nunca le he sido infiel a mi esposa.
Y no lo puedo confesar porque se reirían de mí algunos. A ti te lo digo, pero a nadie. Digo, ¿de veras? Me dice, sí. Porque cuando me casé con ella siendo un muchacho y ella una muchacha, yo sufrí una caída y quedé por más de 2 años cuadrapléjico. Nos habíamos recién casado, nos llevábamos 1 semana de casado. Y por esos 2 años, esta mujer se quedó al lado mío. Ella tenía que sacar de manera mecánica mis heces fecales y mi orín. Yo no podía ni siquiera consumar el matrimonio. El accidente fue simultáneamente al casarnos. Pero cuando yo vi a esta mujer con ese amor de sacrificio tan grande para mí, yo pensaba, ¿qué le puedo dar en recompensa? ¿Qué le podré dar en recompensa? Y como nunca podía encontrar qué podía darle en recompensa, dije, jamás miraré a nadie que no sea ella. El amor tiene que doler, porque el amor que es efectivo no es el que se dice en la oreja. No es el que se dice bajo las emociones. El amor que es efectivo es el que se manifiesta hasta que duele. Allí estaba impresionado el centurión cuando escuchó decir a Jesús desde la cruz, consumado es, ya cumplí tu voluntad. El precio de mi vida en el mayor escarnio que hombre alguno haya experimentado, yo lo estoy pagando ahora mismo. Es consumado todo, porque a fin de cuentas fue lo que tú estableciste, Dios. Lo estableciste en el Edén, lo estableciste para beneficio de la humanidad. Y yo lo he cumplido al pie de la letra, sin desviarme a las tentaciones del infierno, sin desviarme a las tentaciones del mal, sin desviarme hacia mis propias tentaciones. Yo puedo decirte ahora, Dios, que todo ha sido consumado porque mi voluntad se supeditó a la tuya. Y lo que yo he hecho hoy no es nada más que tu voluntad. Por lo tanto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me refugiaré en tus manos. Y no solamente me refugiaré yo en tus manos, sino que todo aquel que cree en mí, yo también lo refugiaré en mí para que esté también en tus manos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Esas palabras, por más veces que haya ido el centurión al patíbulo a llevar gente a la cruz, nunca las había escuchado. Allí estaba el centurión, con el expediente en la mano de Jesús. Pero finalmente, en lugar de exclamar, hoy se ha dado cumplimiento a la orden imperial, mirando a la cruz dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. En una ocasión a un coronel del ejército convertido al cristianismo, alguien le preguntó, ¿había posibilidad de Jesús bajarse de la cruz? Y el coronel dijo, sí, había la posibilidad. Había la posibilidad de no morir de esa manera. Y el coronel dijo, sí, había la posibilidad. ¿Y por qué si había toda esa posibilidad no la utilizó? Y la respuesta del coronel fue la siguiente:
Si Él hubiera utilizado la posibilidad para bajarse de la cruz y no padecer, sin lugar a dudas, hubiera demostrado su poder. Que mucho le encanta a la gente que se les demuestre el poder. Pero ¿sabe algo? Jesucristo no quería demostrar en la cruz el poder. El poder lo demuestra cualquiera. Jesucristo no quería demostrar el poder. Jesucristo no quería demostrar su autoridad. En la cruz, Él quería demostrar su amor. Aleluya. El amor de Dios. Para que Juan pudiera decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Inclina tu rostro, por favor. Gloria a Dios.